Bien, la pasada semana se cerró la liquidación del ejercicio presupuestario del año 2011. Se cerró con el correspondiente informe de la intervención municipal, un informe que deja muchas cosas a las claras, cosas en algunos casos que desde el Partido Popular ya se habían dicho con anterioridad, se habían denunciado con anterioridad y se pedía que se fuesen corrigiendo, y cosas también que nos dan a entender que se va por el camino correcto en cuanto al arreglo de la situación económica de este ayuntamiento. Lo primero que podríamos destacar de ese informe de la liquidación es que deja patente, el informe deja patente que, a pesar de que en los presupuestos del 2011 se realizaron con un recorte tanto en los ingresos y en los gastos en relación a los presupuestos de ejercicios anteriores, del 2010, 2009, 2008, a pesar de eso, queda patente en ese informe que el presupuesto del 2011 continuó efectuándose, continuó realizándose mal. Lo dice claramente al principio del informe, cuando dice textualmente: estas cifras globales han de ser lo suficientemente significativas como para dar un toque de atención sobre la confección del presupuesto inicial para el año 2011. Es decir, en ese párrafo lo que está diciendo ese informe es que cuando se confeccionó ese presupuesto, que ahora se ha liquidado, el presupuesto del 2011, se siguió confeccionando mal. También ese informe de la liquidación de aquel ejercicio, en su última parte, dice algo que el Partido Popular ha estado diciendo durante los últimos 4 años, durante todo el mandato anterior, y es que se estaban haciendo mal los presupuestos de este ayuntamiento durante muchos ejercicios. Concretamente y textualmente, el informe dice que se puede afirmar que la situación no ha sido provocada en un ejercicio. Más bien se trata de un arrastre de unas circunstancias de varios años que no han sido corregidas con la debida diligencia, lo cual confirma lo que el Partido Popular ha venido diciendo durante mucho tiempo. Pero he dicho también que el informe pone de manifiesto datos que son significativos y que vienen a corroborar el que se va en el buen camino en cuanto al arreglo de la situación económica del ayuntamiento. Por ejemplo, la diferencia entre lo ingresado y lo gastado en el ejercicio del 2010 ascendió a menos 3.572.000 euros. Es decir, en el ejercicio del 2010 se gastaron más de 3,5 millones de euros de lo que se había ingresado. En el ejercicio del 2011 se corrige y la diferencia asciende únicamente a 278.000 euros. Es decir, que el esfuerzo de contención realizado desde este ayuntamiento por este equipo de gobierno se ve cómo da sus frutos al final del ejercicio. Faltan todavía, en aquel momento, a 31 de diciembre, faltaron todavía 278.000 euros, pero la rebaja es muy importante, de los más de 3,5 millones a los 278.000 euros. 278.000 euros es una cifra que ya estoy seguro, y ahora sí, igual que muchas veces os he dicho, no estoy hablando de brotes verdes ni nada que se le parezca, en este caso sí digo, sí afirmo que estoy seguro de que cuando se liquide el ejercicio del 2012, en el que nos encontramos ahora, vamos a poder decir que ese resultado presupuestario, esa diferencia entre ingresos y gastos, va a estar totalmente ajustada y totalmente adecuada. En ese informe también se observa cómo
Los gastos respecto al 2010 se reducen en más de 5 millones de euros. En concreto, si comparamos los gastos por capítulos del ejercicio 2011 y del ejercicio 2010, en el capítulo 1, el de personal, se produce una disminución de 801.000 euros, en el capítulo 2 de gastos corrientes de 1.427.000 euros, en el capítulo 3 una reducción de 237.000 euros, este es el de intereses, en el capítulo 4, que es el de subvenciones, se reducen 828.000 euros, en el capítulo 6 de inversiones se reducen 3.100.000 euros y el capítulo 9, que es el de pago de préstamos, el capital de préstamos, este es el único capítulo que se incrementa respecto al 2010 y se incrementa en 1.380.000 euros al final del ejercicio. Este capítulo se incrementa porque en el 2010 todavía este ayuntamiento contrató nuevos préstamos que se empezaron a pagar en el ejercicio del 2011 y de ahí viene el incremento de este capítulo. Por lo tanto, del 2011 al 2010 ya tenemos una reducción de más de 5 millones de euros en los gastos por parte de este ayuntamiento. Pero si nos cogemos al presupuesto del 2011, el presupuesto del 2011, quiero recordar que fue elaborado por el anterior equipo de gobierno, si nos cogemos al presupuesto del 2011, también se produce esa reducción. Así, por ejemplo, mientras que en el capítulo 1 el anterior equipo de gobierno presupuestaba 11.600.000 euros, el gasto real fue de 11.200.000 euros. Mientras que en el capítulo 2 el anterior equipo de gobierno presupuestaba 6,5 millones de euros, el gasto real fue de 5.800.000 euros. En el capítulo 3, el anterior equipo de gobierno presupuestaba 734.000 euros y el gasto fue de 577.000 euros. En el capítulo 4, el anterior equipo de gobierno presupuestaba 1.757.000 euros y el gasto real fue de 1.289.000 euros. En el capítulo 6, el anterior equipo de gobierno presupuestaba 2.984.000 euros, mientras que el gasto real fue de 1.100.000 euros. Y en el capítulo 9 presupuestaba 2.705.000 euros, cuando el gasto sí que subió un poco más y fue de 2.783.000 euros. Este último capítulo nos indica que las obligaciones que tenía este ayuntamiento para pagar a los bancos durante el 2011 estaban mal presupuestadas en 83.000 euros, a los que hubo que hacer frente antes de que acabase el ejercicio. Por lo tanto, se nota cuál era la línea que llevaba el anterior equipo de gobierno cuando confeccionó los presupuestos y se nota cuál es la línea que se impuso en el ayuntamiento cuando accedió el nuevo equipo de gobierno. El anterior equipo de gobierno pensaba gastarse las cantidades que os he dicho que presupuestó, pero el nuevo equipo de gobierno, el actual equipo de gobierno, no llegó nunca a gastarse esas cantidades, precisamente porque había que reducir esa diferencia entre los gastos y los ingresos que ya os he explicado antes. Pero esta liquidación trae un dato que nos puede llevar a engaño. Y el dato que trae esta liquidación es que se cierra el remanente de tesorería con una cantidad negativa
de menos 8.749.000 euros. Y cualquiera que vea este dato y compare este dato con la liquidación del ejercicio del 2010 dirá que, cogerá el discurso fácil, no entrará a analizar nada más y dirá que la liquidación esta arroja un resultado peor. No es cierto. Lo único que ocurre es que en esta liquidación se ha corregido ya aquello que la Sindicatura de Cuentas nos indicaba, o una parte de lo que la Sindicatura de Cuentas nos indicaba en su informe de auditoría del ejercicio 2000. Y me explico. Según la liquidación del ejercicio del 2010, los fondos líquidos que tenía Tesorería en caja a 31 de diciembre ascendían a 4.231.000 euros. Y este dato era irreal. Era irreal. Es decir, no se podía decir en el 2010 que había 4.231.000 euros en caja y que había falta de liquidez. No se puede decir que había 4.231.000 euros y que hubo que concertar un anticipo de suma, o dos anticipos de suma de 400.000 euros cada uno para poder pagar las nóminas de diciembre. Por tanto, este dato era irreal. El dato exacto es el que se ha puesto ya en la liquidación del 2011, que las existencias en caja a 31 de diciembre del 2011 eran de 889.000 euros. Este dato sí cuadra con el haber tenido que concertar un anticipo de suma por valor de 600.000 euros en diciembre para hacer frente al pago de nóminas y paga extra, anticipo que ya ha sido devuelto en su totalidad por este ayuntamiento. Si nosotros hubiésemos continuado manteniendo un dato irreal de fondos líquidos en caja, como ha venido produciéndose durante estos últimos ejercicios, y hubiésemos dicho que en caja habían 4 millones de euros, la liquidación no hubiese dado un remanente de tesorería negativo de 8 millones. Hubiese dado un remanente negativo, pero de aproximadamente 3 millones de euros, con lo cual ese dato hubiese sido mejor que el de la liquidación del 2010. Pero eso hubiese sido continuar con un engaño, continuar con una mentira y continuar sin tener la fotografía exacta de la situación municipal, de la situación del Ayuntamiento de Logroño. Por lo tanto, yo sé que la crítica facilona, sin entrar a analizar nada más de los datos que arroja la liquidación, va a ser esa. Va a ser la de decir, oiga, la del 2010 decía menos 6 y la del 2011 decía menos 8. Pero quien diga eso, que explique por qué la del 2010 decía menos 6 y por qué los datos que se reflejaron en esa liquidación no eran los datos correctos y los datos exactos. Y si eran esos datos, ¿por qué tuvieron que concertar dos anticipos de suma para poder hacer frente a los pagos? Por lo tanto, estos son los datos generales de la liquidación del 2011, donde, repito, ya se aprecia el esfuerzo por reducción de gastos que se está llevando a cabo en este ayuntamiento, esfuerzo que se va a ver todavía más en la liquidación del 2012 cuando se elabore, puesto que, como sabéis, todavía estamos aplicando otra serie de medidas, como son las reducciones de jornada, contratos de basura, etcétera, que en esta liquidación todavía no se ven reflejadas. Se verán reflejados en un tanto por cien en la liquidación próxima, la de este ejercicio, y en su totalidad en la liquidación del 2013. Pero igual que otras veces, repito, he dicho, no estoy hablando de brotes verdes, no estoy hablando de ese tipo de cosas, en esta ocasión sí afirmo, sí aseguro que ya empiezan a verse datos que nos hacen
ser optimistas en cuanto al camino que se está siguiendo. Y datos que son fruto única y exclusivamente de 6 meses de gestión, desde junio hasta el 31 de diciembre, y que además vienen a darle la vuelta a las políticas de gasto que se estaban llevando hasta junio del año pasado y que se demuestra con la confección de los presupuestos que hizo el anterior equipo.